Profesor Francisco Arce, primera pregunta para ir a Latido Sports. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evaluás el rendimiento de tu equipo y qué crees que pasó por eso que Guaraní volvió a empatar hoy en casa? Rendimiento de inicio hasta, no sé, promediando 25, 30 fue muy bueno. Después ellos se adueñaron del medio del partido. Igualmente fue en el primer tiempo donde creamos las chances más claras que tuvimos para ganar y no lo pudimos hacer. O el arquero de ellos, especialmente en el cabezazo de Walter, estuvo magnífico. Consiguió salvar después del segundo tiempo con la entrada de Stivel. Creo que el partido se emparejó mucho más, pero también de menos oportunidades y mucho más cortado que el primer tiempo. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar por la disposición inicial de la mitad de la cancha hoy, porque a los 20 minutos cambiaste eso, pasó a jugar Barrientos más al lado de Mansur. ¿Qué percibiste en ese momento como para ir modificando las piezas en esa primera parte por sobre todo? Y decías, el arranque fue bueno, pero en general, ¿funcionó lo que pretendías inicialmente al hacer el balance? Cambiamos por Adrián porque Adrián nos estaba encontrando, nos estaba sintiendo cómodo, nos estaba prevaleciendo como normalmente solía hacer jugando abierto por izquierda, que es una función que él no desconoce. Con la no presencia de Bruno nos vimos en inconveniente como por encontrar esa dupla. Quisimos jugar con el inicio con dos interiores, con Nico jugando por dentro, con Richard jugando por dentro, Adrián por fuera, Roberto por fuera y Walter en la posición más de 9. Ahí anduvimos bien por varios minutos. Después quisimos ver lo otro que normalmente hacemos, es jugando a Adrián acompañando a Walter, Richard volviendo a su posición natural y Nico, que también en sus equipos en Argentina ha jugado en esa función para que pase a ayudar o a estar al lado de Agustín. Y fueron esos momentos en donde creo que ellos se adueñaron más del juego, de la pelota, ocuparon mejor los espacios. Por eso ya antes de finalizar el primer tiempo casi hicimos el cambio de Stivel, después esperamos para hacerlo en el entretiempo. Profe Francisco Arce, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Le está costando a Adrián llegar de vuelta al gol? ¿Ese parate le perjudicó un tanto? ¿La ansiedad? ¿Qué hay que hacer con él? Y por otro lado, ¿Piñatares ya lo tendrías de vuelta para el próximo compromiso? No, Bruno tiene con mínimo como 3 semanas. Tuvo una lesión muscular de algunos milímetros que no le va a permitir seguramente antes del mes volver a jugar. Y es una pérdida muy importante. Y sí, estoy de acuerdo que Adrián, desde que volvió después de la lesión, no ha conseguido retomar su mejor rendimiento y solo se va a recuperar jugando, poniéndolo a jugar y que él también vuelva a tener confianza, encontrar los espacios, su juego, las jugadas que lo hacían muy importante para nuestro equipo, porque si ya estamos teniendo dificultades como para concluir, convertir, ganar los partidos, necesitamos recuperarlo a él lo más rápido posible. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. Nos están llegando los goles. ¿Eso de repente preocupa? ¿Cree que con paciencia se puede llegar a concretar para el siguiente compromiso? Sí, hoy intentamos algo diferente, estamos buscando la vuelta, estamos intentando encontrar alternativas como para poder tener más oportunidades. Hoy igual tuvimos, creo que 3, si mal no me recuerdo, 3 con el cabezazo de Walter, la pelota del segundo palo en la jugada preparada del córner que Gustavo devuelve y casi entra, una pelota que pasa entre los centrales y se desvía y no pudimos completar, y capaz que esa última de Agustín en el segundo tiempo. Pero hoy no estuvimos con el rendimiento parejo durante todo o mayor parte del tiempo del partido como en otros encuentros. Eso es algo que tenemos que trabajar para este partido del miércoles, que es una final, es decisivo, es un solo encuentro, es otro torneo. Y nada, buscar alternativas, sí. En este momento ya me preocupa mucho porque
necesitamos, como no tenemos muchos, necesitamos que estos nuestros chicos que juegan arriba, que son puntas, que son delanteros, estén así fulgurantes y a los 2 o 3 le está costando cada uno con sus inconvenientes como para poder encontrar sus goles, convertir y ganar calma y sentirse con más seguridad para jugar los partidos, ayudar a sus compañeros en esa función. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. ¿Te deja también de repente intranquilo el que no pueda marcar el equipo y tranquilo por otro lado que no te puedan marcar goles? Y si vas a hacer cambios para el partido con el miércoles contra por Copa Paraguay. Sí, respondo casi lo mismo a la pregunta anterior. Sí me preocupa en el sentido de que somos los encargados de encontrar las variantes que sean las mejores, que sean útiles para cada partido de acuerdo a los rivales que vamos a enfrentar, después de verlos, estudiarlos. Seguramente sí tendremos algún cambio, 1 o 2 cambios, dependiendo un poco de la evaluación de descanso que se haga a partir de mañana o pasado, porque a principio teníamos la información de que jugaríamos martes, ahora jugamos miércoles, vamos a tener un día más, pero un día menos para el partido del campeonato por el campeonato contra Libertad, pero vamos a así focalizarnos por completo a Meliano porque es otro torneo, es un torneo tradicional para el club y es un camino corto para la gran intención que tenemos todos de entrar a jugar a la Libertadores. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nitroche Radio 1 de marzo. Profe, entonces escuchando lo que está diciendo, es el torneo que prácticamente le queda, porque el tema del campeonato, siempre usted lo dijo, es algo que está lejano en este momento en puntos también. El tema del acumulativo también un poquito ahí se está peleando todavía, pero el tema de la Copa Paraguay es para meter todo, excepto Piñatar, están todos para ese partido entonces, profe, ¿no? Y luego le quiero agregar otra consulta después de su respuesta. Sí, Luis volvió a lesionarse, una pena, Luis Martínez, o sea, en relación a estar todos, él y Bruno, lo que no van a poder participar del encuentro del miércoles. En esa situación diferenciada entre la Copa Paraguay y su camino más corto de lo que acabo de hablar y tiene tradición la institución, no podemos tampoco, el campeonato nos puede dar distintas situaciones para llegar a Copa, si no es el título, es el acumulativo, en eso no estamos muy lejos y yo creo, o sea, estoy seguro que esto se tiene que abrir porque venimos bien en cuanto a intención de juego, no es que es un equipo que empata porque se espera en su cancha, porque no ataca, porque no busca alternativas, es totalmente lo contrario, no estamos ganando porque seguramente tiene que ser así, por el destino, qué sé yo, por la situación o por la falta de definición, de claridad para poder hacerlo. Y vamos a encargarnos ahora de este partido el miércoles contra un rival peligroso, complicado y tiene mucha gente rápida y que sabe jugar así partidos únicos y nosotros tenemos que llegar con los mejores para poder buscar vencerlos. Profe, le quería agregar la consulta, a lo mejor fue un momento jocoso dentro del partido, por más de que el partido estaba muy intenso en ese momento. ¿Le dijo algo un hincha y usted le respondió? Ambos respetuosamente, el hincha y usted también respetuosamente, le explicó algo al hincha. ¿Qué fue lo que pasó, profe? Y me habló de los centros. Entiendo que todos entendemos, todos sabemos, todos vemos cosas obvias. Me dijo de tal o cual, por lo que entendí, de tal o cual lugar saldrían mejor o hay forma de ejecutar los centros. Y me di vuelta y le dije, tenés razón, si fuera yo sería más fácil hacer lo que estás pidiendo y solamente eso. Pero así como decís, fue algo muy ida y vuelta y muy respetuoso. Muchas gracias, Fede.